Nuestro invitado en el día de hoy es periodista y humanista. Antes de presentarlo, quiero decirles que estamos ya en De Ayer a Hoy en Córdoba Internacional Televisión, con un programa, yo creo que apasionante, la Primera Guerra Mundial. Se pueden decir muchas cosas de la Primera Guerra Mundial, pero poca gente está tan informada como nuestro invitado en el día de hoy, que, repito, es periodista y humanista, es Ali Calatayud. ¿Cómo estás, Ali? Bien, encantado de estar aquí contigo y en este canal. Es un placer, Ali, porque con tu sapiencia en muchos campos, también en la Primera Guerra Mundial, vamos a aprender un poco qué ocurrió, si se podía haber evitado, si al final esas cosas, el poder de algunos sectores hace que los... La guerra siempre se puede evitar, lo que pasa es que a la vez se quiere, pero siempre se puede. Muchos intereses, mucho dinero por medio. No solo intereses y dinero, sino algo mucho mayor. Es decir, en el reparto colonial, el caso es que Alemania se sentía marginada, se sentía desplazada. Es decir, no hablamos ya de dinero, sino de territorios, ¿no? Es decir, y de intereses y de mercados para la producción europea, ¿no? Entonces, luego te preguntaré, mucho más allá. Antes de que veamos el vídeo, no, mejor dicho, después de que veamos el vídeo del ayer, Ali Calatayud, te voy a preguntar cómo la muerte de un archiduque provoca todo lo que provoca. Nadie ha entendido nunca muy bien cómo pudo sucederse toda esa serie de acontecimientos que no son entendibles hasta que tú no lo expliques. Vamos a ver el vídeo del ayer, si eres tan amable, y luego sobre eso te hago preguntas. ¿Te parece, Ali? Muy bien. Vamos a ver. La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la guerra que acabaría con todas las guerras, no acabó en realidad con ninguna. De hecho, no fue más que el prolegómeno de otra peor. Comenzó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del caduco Imperio Austrohúngaro, a manos de un nacionalista serbio. El consecuente ataque de Austria a Serbia y el apoyo de Rusia a esta hizo que, de forma sucesiva, Francia, el Imperio Alemán y el Británico entrasen en la conflagración de acuerdo a redes de alianzas previamente establecidas, a las que acabaron uniéndose multitud de países como el Imperio Otomano, Italia, Estados Unidos y hasta Japón. El frente más conocido se estableció en Francia, donde los ejércitos alemán y franco-británico se estancaron muy pronto en una línea de trincheras que llegaba desde el Mar del Norte hasta Suiza y que ninguno de los dos bandos logró romper en toda la guerra. Sin embargo, también hubo otros frentes igualmente sangrientos. El Imperio Otomano, aliado de Austria y Alemania, se enfrentó al Imperio Británico con desigual fortuna. Perdió en Oriente Medio, pero ganó en Galípoli, haciendo fracasar el primer desembarco anfibio moderno. Italia se enfrentó al Imperio Austrohúngaro en los Alpes, consiguiendo finalmente imponerse y recuperar los territorios pertenecientes a los austríacos que estaban poblados por italianos étnicos. Incluso en el Pacífico, Japón invadió y mantuvo en su poder islas de soberanía alemana como las Carolinas, las Marianas o las Marshall. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, tras una revolución interior protagonizada por el famélico pueblo alemán que derrocó al Kaiser Guillermo II, el Imperio Alemán solicita el armisticio poniendo fin a la guerra. Se trata de la derrota más extraña de la historia. En ese momento, Alemania no solo conservaba su territorio intacto y su ejército totalmente operativo, sino que mantenía ocupado el norte de Francia y casi toda Bélgica. Qué curiosas imágenes en este especial de ayer a hoy de la Primera Guerra Mundial. Ali Calatayud, estaba viendo las imágenes y
muchas de ellas te ponen los pelos de punta, ¿no? Hombres hacinados, cantidad de personas que no sabían. Especialmente una que se ve de una familia de Alemania que estaban sufriendo un bloqueo brutal por parte de la Marina Británica, una familia de Alemania que está limpiando al bebé y cubriéndolo con papel de periódico, ¿no? A falta de pañales o a falta de ropa. Déjame que te diga una cosa, Ali Calatayud, ¿cómo es posible que tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando se líe la que se lió en la Primera Guerra Mundial? Mira, es que se concatenan los acontecimientos de una manera diabólica. No localizo una metáfora mejor que una pelea de bar. Es decir, uno se mete con otro, después el amigo de uno se pone a defender al suyo, el amigo de otro se pone a defender al otro y al final acaban una especie de todos contra todos. Rompiendo el bar, ¿no? Nadie sabe la razón por la que se pega ya, ¿no? Pues es algo así lo que ocurrió con la Primera Guerra Mundial. Es decir, es verdad que fue un nacionalista serbio el que, bueno, le asesinó. Es decir, fue muy curioso también porque se publicó. Se podría hablar mucho sobre este asesinato, se publicó el itinerario. ¿Dónde has visto que un jefe de Estado viene y se publica su itinerario al dedillo, ¿no? Por dónde va a pasar, dónde va a ir? Es como si invitaras a que alguien se lo llevara por delante. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, pues se especula con que eventualmente había intereses en la misma Austria-Hungría. Es decir, el archiduque Francisco Fernando era el heredero, a pesar del emperador, que lo consideraba inadecuado porque era muy pacifista, es decir, él tenía ideas federalistas de constituir el Imperio Austrohúngaro en una federación de naciones, algo más moderno que lo que quería el viejo emperador Francisco José, el de Sisi. Imagínate, de que llevaba desde mediados del siglo XIX, era un hombre ya con una mentalidad muy anticuada y no le gustaba su sucesor, que además había contraído matrimonio morganático, es decir, no era exactamente el sucesor que él quería, encima estaba a favor de la paz. Se especula con que la propia Austria tuviera interés en que se le asesinase, con idea de que eso fuera el casus belli, es decir, la causa de la guerra, ¿no?, que le permitiera continuar con su expansión en los Balcanes, que ya acababa de hacer efectiva con la anexión de Bosnia. Es decir, a Bosnia y Croacia, que ya estaban en su imperio, le quería, por medio de una guerra ocasionada por el asesinato de Francisco Fernando, incluir Serbia, Macedonia, Montenegro y esta Bulgaria incluso, ¿no? Fíjate, Ali Calatayud, que es apasionante escucharte hablar de la Primera Guerra Mundial, pero vamos a circunscribirnos a los primeros años de la guerra. Bueno, la guerra fue un conjunto de despropósitos. Si bien recordamos la Segunda Guerra Mundial con este concepto de guerra relámpago, ¿no?, donde pues se entraba rápido, se invadía un país, se invadió Alemania en 41 días, o sea, se invadió Francia en 41 días. No es así en la Primera Guerra Mundial. Los alemanes invaden Bélgica y por Bélgica el norte de Alemania, y después de una serie de victorias iniciales son retenidos en la batalla del Marne, la primera batalla del Marne, por el ejército británico, ¿no? Es decir, recordemos que a los franceses sí les ganaron una serie de batallas, pero en ese tiempo vinieron los británicos, se pusieron en la orilla este del río Marne y no hubo quien lo atravesase. Rápidamente se sucedió un suceso que se llama la carrera hacia el mar, ¿no? Es una especie de intentos de flanqueo en la cual los dos ejércitos, el franco-británico, sobre todo el británico, y el ejército imperial, se intentan superar uno a otro, flanqueándose por un lado, y ninguno lo logra. Lo que sí genera una especie de carrera de pulgas, en la cual se van acercando en el mapa hacia el mar, ¿no? Es lo que llaman la carrera hacia el mar, ¿no?
Y en fin, así continuamente hasta que finalmente en el año 1916, después de un ataque fallido francés, los alemanes se envalentonan e intentan tomar el bastión de Verdún. La famosa, y aquí se produce la famosa batalla de Verdún, donde surge el famoso lema de los franceses: no pasarán, ¿no? Es decir, no pasarán, porque Verdún es un lugar simbólico, ¿no? Y realmente es verdad que no pasaron, pero a costa de más de 300.000 muertes entre los dos bandos. Y si te digo algo... Dímelo. Si te digo algo, es que me quieres decir algo. Más de 300.000 muertes, y no se modificó la línea del frente apenas un par de kilómetros hacia un lado o hacia otro. No se modificó la línea del frente. Como si no hubiera ocurrido nada. Entre los dos bandos, más de 300.000 muertes. Estamos hablando de una cantidad ingente de personas, ¿no? 9 meses continuos de batalla, no un día ni dos, que es lo que tenemos en la mente, o a lo mejor una semana de batalla, porque una guerra te puede durar mucho más, pero una batalla son unos días, realmente 9 meses continuados de batalla, mal durmiendo, mal comiendo, siendo bombardeado por buses. Un detalle que me has dicho antes que me ha gustado mucho, bueno, que me ha gustado, que me ha resultado curioso. Y no sirvió absolutamente para nada. 300.000 muertos y 9 meses de sufrimiento. Alguien contaba a Ali Calatayud que la visión de una trinchera, cuando estaban bombardeando, un compañero salió a hacer sus necesidades y no volvió. Lo narra así un médico británico, famoso después por haber escrito el poema En los campos de Flandes, ¿no? Que se hizo famoso como el poema de la guerra o el alegato de la guerra, que aún hoy se lee y es se una auténtica referencia. Sí, y él explica aproximadamente algo así como: fulano ha salido a hacer sus necesidades y lleva 2 días muerto a 15 metros de nosotros y no podemos salir a recogerle. Es decir, lo peor no era la trinchera, que ya era muy dura la vida en la trinchera. Lo peor no era la trinchera, sino la tierra de nadie. Es decir, ese espacio entre una trinchera y la otra, la enemiga y la propia, donde como asomases la cabeza mínimamente, incluso si es con la intención de ayudar a alguien, lo más seguro es que te cayera una ráfaga de ametralladora o un disparo en la cabeza y no lo contaras, ¿no? Y se intentó, Ali Calatayud, es verdad que en el 16 y 17, no sé qué partes exactamente en el tiempo, se intentó romper ese estancamiento, ¿no? Sí. Y eso es lo que vio el nacimiento de algo absolutamente nuevo, que es de plena actualidad, que son los carros de combate. Es decir, los carros de combate o tanques surgieron en la Primera Guerra Mundial. Se inventaron en la Primera Guerra Mundial justamente para tratar de romper ese estancamiento, ¿no? Un aparato que fuese perfectamente capaz de romper la trinchera, romper el alambre de espino, porque la trinchera no solo era el hueco, sino alambre de espino, etcétera. Y se inventaron... Sí, lo que sería un elefante en una cacharrería, sí, y destrozar todo lo que pudierais, pero primero traspasar. El primer tanque de la historia le llamaban el elefante metálico, que era no lo sabía, lo he dicho por... el Mark V, ¿no? Que es el primer tanque de la historia, uno británico. Rápidamente sacaron los alemanes el suyo, los franceses el suyo, ¿no? Es decir... Pero realmente la guerra mecanizada surge en la Primera Guerra Mundial. Fíjate lo que estamos hablando ahora. Yo te lo pregunto, a ver qué me contestas tú, Ali Calatayud. Esa Primera Guerra Mundial, que se supone, dentro de lo devastador que es, debería haber ayudado a que el hombre se diera cuenta de que estas cosas no pueden ocurrir de nuevo, ¿se cerró en falso? Sí, de hecho se cerró en falso y se cerró mal. Es decir, finalmente Alemania... En el año 1917 Rusia se retira de la guerra y Alemania ve su oportunidad de, en vez de luchar en 2 frentes, centrar toda su potencia militar solo en uno. Centrar el tiro y nunca mejor dicho. Exactamente, en el frente occidental, y realiza lo que se llama la Kaiserschlacht, es decir, la campaña de primavera de 1918, ¿no? Intentando romper con todo lo posible el frente anglo-francés justo antes de que lleguen los americanos, que han entrado en 1917 en la guerra, ¿no? Y no consigue avanzar nada más que un par de lenguas de terreno, ¿no? Y justo en ese momento ya
a finales de verano, principios de otoño, llegan los americanos, ¿no? Y se produce la ofensiva Mosa-Argonne. Es decir, estamos hablando de que ya no eran los demacrados soldados ingleses y franceses, sino los nuevos estadounidenses los que realizan la ofensiva, y ahí es cuando Alemania, en octubre, noviembre, se da cuenta de que no puede sostener la guerra, de que sí que puede mantener el frente, pero no puede sostener más la guerra en una situación en que la Armada Británica estaba planteando un bloqueo que impedía que llegase lo mínimo a Alemania, ¿no? Es decir, se da cuenta de que no puede ganar y solicita el armisticio. Curiosamente, solicita el armisticio cuando está en terreno enemigo y su ejército está totalmente operativo y su territorio está absolutamente libre. Otra de las cosas que no se entiende muy bien. Raras. De forma que, cuando finalmente firma la paz de Versalles en 1919, se le imponen unas condiciones muy humillantes que no había merecido, porque no había perdido la guerra. Es decir, se suele decir que Alemania no perdió la Primera Guerra Mundial, que Alemania en la Primera Guerra Mundial no perdió la guerra, sino que perdió la paz. Es decir, no supo negociar una paz acorde a su rendimiento. Y eso generó un sentimiento de humillación en el pueblo francés, que desgraciadamente fue utilizado por algunos para ascender al poder, ¿no? No te marches, Ali Calatayud, tenemos que ir con Eloy, pero antes de ver qué queda de enseñanza de la Primera Guerra Mundial como la vemos ahora, vamos a ver un vídeo y luego, si quieres, te sigo preguntando, porque me interesa mucho saber si esto son enseñanzas cara al futuro o no. Vamos a verlo. Un siglo después de su conclusión y eclipsada por la más reciente y mediática Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra es considerada por el público en general como una guerra antigua, llena de armas y objetos obsoletos y carente de interés. Nada más lejos de la realidad, dado que, en gran parte, nuestro mundo actual es producto de aquella lejana conflagración. A nivel técnico, gran parte de las armas y sistemas militares actuales vieron la luz en la Primera Guerra Mundial. Los subfusiles, las ametralladoras, los carros de combate o incluso los aviones fueron concebidos o usados por primera vez de forma operativa en los campos de batalla y los cielos del conflicto de 1914 a 1918. En lo político, el mundo del siglo XX y en parte el actual son consecuencia de sus resultados. En el seno de la Primera Guerra Mundial nació, por ejemplo, la Unión Soviética, país que marcaría la historia del siglo. Los campos del norte de Francia también vieron nacer a Estados Unidos como potencia, tal como lo sigue siendo a día de hoy. También marcó la desaparición de 4 grandes imperios, como el austrohúngaro, el otomano, el ruso o el alemán, dando lugar al alumbramiento de un sinnúmero de nuevos estados-nación, por no mencionar la influencia que todo esto tuvo en el estallido de la siguiente Guerra Mundial. En definitiva, la Primera Guerra Mundial está de plena actualidad, y no solo porque nos encontremos en medio de su centenario, sino porque nuestra realidad es, en gran medida, hija de la Gran Guerra. Pues no sé si estaban para músicas, al final es lo que define la segunda parte o la última parte del vídeo de Eloy. ¿Qué sensación, Ali Calatayud? Aunque no estemos para músicas, vamos a irnos con la música a otra parte. Déjame que te cuente una cosa. ¿Hemos aprendido algo de la Primera Guerra Mundial? Lo digo porque siempre hacemos un tiempo pretérito en el ayer. Cuando llegamos al hoy nos quedamos un poco y queremos saber si se ha aprendido, si los temas han variado con el paso del tiempo. ¿La visión de la Primera Guerra Mundial ha variado con el paso del tiempo? Bueno, lo primero es que no hemos aprendido porque apenas 20 años después hubo otra Segunda Guerra Mundial que fue bastante peor en número de bajas y en capacidad destructiva que la primera. ¿Cuántas bajas hubieron en la Primera? 9 millones aproximadamente, uno arriba, uno abajo, ya sabes, 9 millones de militares y 7 millones
de civiles. Entre las innovaciones que nos ha traído la Primera Guerra Mundial está que es la primera vez que se hacían bombardeos estratégicos, es decir, no militares, sino a poblaciones. Fue la primera vez que, por ejemplo, los alemanes bombardearon Londres, fue en la Primera Guerra Mundial, no en la Segunda. Es decir, el número de bajas civiles, que normalmente no era tan alto como el de bajas militares en la guerra tradicional, se elevó enormemente a partir de la Primera Guerra Mundial porque se vio que efectivamente era una forma de doblegar a un pueblo, a una nación, ¿no? Bombardear a sus civiles, ¿no? Es decir, 9 millones de militares, 7 millones de civiles. No, antes me lo he pasado y aunque no nos podemos quedar a vivir porque estamos ya en el hoy, ha habido una cosa que tú en el momento que estamos viendo el vídeo, Ali, me has hecho vivir una secuencia terrorífica. Terrorífica digo porque las trincheras se vivía como en los barrios, la gente... Es que quizás has hecho una referencia y luego no te he preguntado otra vez. Y estaba viendo contigo una película. ¿Cómo fue la película de vivir en una trinchera? Bueno, debía ser demoledor porque la gente, todo el mundo estaba viviendo como si fuera un pueblo ahí dentro, ¿no? ¿Sabes lo que era el mejor regalo que se le podía hacer a un soldado de la Primera Guerra Mundial que vivía en una trinchera? No era un arma mejor, no era un cañón mejor, un equipamiento mejor. Eran un par de calcetines limpios y secos. Es decir, la humedad que había en ese barro no era un suelo normal como el de una zanja que podemos cavar ahora mismo en cualquier sitio. Era un suelo húmedo y barrinoso así, ¿no? Que hacía que te va calando, rápidamente, ¿no? Exacto, te cala en los zapatos y hace que se te pudra la piel de los dedos. Es decir, simplemente diciendo que el mejor regalo son unos calcetines limpios y secos, creo que ya te digo bastante. Las ratas, hay gente, existen imágenes de soldados que han cazado 20 o 25 ratas en una hora de cazar ratas, ¿no? Y las enseñan así colgadas de una especie de bastón, ¿no? Es decir, las ratas convivían, eran una parte normal de la vida, eran incluso como ciudades, había ciertas rivalidades como barrios, los de la trinchera número tal contra los de la trinchera número cual. ¿Se enfadaban entre ellos también? Sí, porque eran como barrios que tenían su propia vida orgánica, ¿no? Ten en cuenta que era como una lombriz que unía kilómetros y kilómetros, que estamos hablando de que va desde el Mar del Norte, lo que ahora es Bélgica, hasta Suiza, es decir, atraviesa Bélgica y Francia y una parte de Alemania hasta Suiza, es decir, es muy grande, con lo cual hay un mundo ahí de gente viviendo, ¿no? Ali Calatayud, me ha gustado mucho lo que has dicho, estabas diciendo una frase que me ha puesto los pelos de punta, vida orgánica. Sí, en esos sitios la vida seguía y por tanto ellos tenían que hacer lo que pudieran para sobrevivir. Y se fumaba, se comerciaba con cigarrillos, con azúcar, con tabaco, con café, con lo que fuera, con ropa limpia. Me está resultando, Ali... Era una especie de condena en vida. De alguna manera. Tremendo. Por supuesto, con la posibilidad adicional que no tiene una condena de que te caiga un obús, claro, o de que te caiga un disparo en la cabeza o una ráfaga de ametralladora y se acaba el juego, ¿no? Era algo así, lo más cercano a vivir unos días o unos meses en el infierno. ¿Vale? Sí, desde luego, si algo se pareció a la Primera Guerra, bueno, cualquier guerra, siendo honestos, cualquier guerra es un infierno, pero si algo metafóricamente se le puede asociar la Primera Guerra Mundial es al infierno. 1917, hablamos de la URSS, detalle importante, nace la Unión Soviética, Estados Unidos se mete en la guerra y nos encontramos con una guerra absolutamente de innovación industrial total, ¿no? Porque tú haces referencia antes a los carros de combate, a los submarinos, aviones, subfusiles, ametralladores, fusiles automáticos. Ahí se está experimentando con un nuevo tipo de industria, que sería la armamentística, claro, con... La vez que realmente se comienza a usar la ametralladora, porque sí es verdad, había habido en la Guerra Civil Americana la ametralladora de tipo Gatling, muy rudimentaria, pero realmente la primera vez que una ametralladora automática, como la concebimos hoy en día, se usó fue en la Primera Guerra Mundial. La primera vez que hubo fusiles automáticos, es decir, que no hacía falta levantar el dedo del gatillo para que siguieran disparando, fue en la Primera Guerra Mundial. Los aviones, que se acababan de inventar por los hermanos Wright, nunca se habían usado nada más que para llevar el correo de un sitio a otro, se comenzaron a usar al principio
como simples, como aparatos de reconocimiento y después como aparatos de guerra avión contra avión. Recordemos que si alguien piensa en una época de ases de la aviación, le viene a la cabeza el Barón Rojo y la Primera Guerra Mundial. Es decir, pero has dicho un detalle fundamental, Ali Calatayud. Los submarinos, otra innovación que se implementó en la Primera Guerra Mundial. Es decir, la guerra como la concebimos hoy en día no sería viable sin haber existido la Primera Guerra Mundial. Continúa. No, es que me gusta mucho lo que estabas diciendo porque quería hilarlo. Hablabas de que los aviones iban unos contra otros. Se embestían. No, me refiero a que se disparaban. Sí, embestían disparando, sí, pero era uno contra otro. Morro contra morro, se como tú dices, ¿no? utilizaban simplemente como aparatos de reconocimiento y llevaba un fusil semiautomático el mismo piloto por si le venía otro avión y le disparaba. Después se dio cuenta de que no, de que instalando una sencilla ametralladora con un sistema de 3 bolillos que hacía que las balas no dieran con la hélice, se podía usar el avión como arma de bombardeo, de ataque, de defensa, y no simplemente como un simple aparato de reconocimiento, ¿no? Y de hecho, la guerra de la aviación, donde nacieron los aviones como instrumento de guerra, fue la Primera Guerra Mundial. Y de hecho, el as más conocido, si tú le preguntas a cualquiera ahora, 100 años después, dime el nombre de un as de la aviación, cualquiera te va a decir el Barón Rojo, cuyo nombre era Manfred von Richthofen, ¿no? Que era su Lo has dicho muy bien, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Cómo se nota que dominas todo eso, Ali? Sí, desde luego, es una pasión mía. Fíjate, estamos hablando de algo... y la gente que inventó esos armamentos... ¿Luego podía dormir sabiendo que la gente se estaba matando? Es que yo definiría... Porque hay gente que vive de la industrialización del armamento, ¿no? Sí, pero yo diría... Nadie es culpable al final porque en la cadena no se sabe dónde está el principio Si y el alguien final. me pregunta realmente, ahí está, si alguien me pregunta ¿de qué forma definirías la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo lo la definiría definirías? con una frase sencilla. La capacidad industrial solo aumenta o potencia o amplifica, lo que prefieres, la capacidad industrial solo amplifica nuestra capacidad de destrucción. La capacidad de destrucción la tenemos ya en nosotros mismos. Es decir, ya que... Me da mucha pena lo que estás diciendo ahora. No, pero la realidad es así. Uno, como dice la Biblia, una quijada de burro te puede servir para asesinar a tu hermano. No hace falta un arma inteligente de última generación. Lo que deberíamos hacernos mirar no es tanto las armas o las no armas, sino lo que hay dentro de nosotros y nos hace usarlas para destruir y causar, como en este caso, 9 más 7, 16 millones de muertos. Me estás haciendo reflexionar, Ali Calatayud. Tienes muchísima razón en lo que estás diciendo, porque sin que el Dr. Jekyll se convierta en Mr. Hyde es imposible que se utilice ese arma. No hay arma que funcione sola, que mate sola y que dispare sola. Hace falta el que la carga y el que apunta y el que dispara. Tenía razón Stevenson cuando hablaba de la transformación de los seres humanos, que es demasiado rápida y demasiado fácil. Déjame que te pregunte más cosas. Acaba la guerra, desaparecen naciones, se forman otras. Cuéntame un poquito lo ocurrido. Si es que alguna lección se saca, ¿qué se puede extraer? Justo hablabas del año 17 como año clave. Es decir, el año 17 es un año fundamental, es el año en que desaparece la Unión, en el que desaparece el Imperio Ruso, porque una revolución marxista en su interior, al principio una revolución socialdemócrata que después se hace marxista, derroca al zar e instaura la Unión Soviética, no cualquier sitio, la Unión Soviética que marcaría la historia del siglo XX como una de las dos potencias de la Guerra Fría y que resultaría fundamental para ganar la Segunda Guerra Mundial al fascismo. Al revés, Estados Unidos, que es el otro actor de la Guerra Fría, entra en la guerra en 1917. ¿Sabes, Fernando, cuántos militares entrenados para labores militares tenía Estados Unidos? Ante la pregunta que me estás haciendo, no. No lo sabes. El ejército estadounidense tenía 120.000 militares en activo antes de entrar en la Primera Guerra Mundial, pero solo 15.000, los marines, estaban en condiciones de presentar batalla. Un ejército ridículo. Es en la Primera Guerra Mundial
cuando Estados Unidos aprende a formar un ejército, a entrenarlo y toma en los campos de Francia la conciencia de que puede ser una potencia mundial en lo militar. Es decir, que de ahí luego lo fue. En el año 1917 entra Estados Unidos en la guerra, que es un actor de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Entra la Unión Soviética en la historia, que es el otro actor de la Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Y además el año 1917 es el año de la Revolución Árabe, que termina con el Imperio Otomano, y el año de la Declaración Balfour, ¿no?, que es aquella que permite el establecimiento del Estado de Israel, que hasta el día de hoy es una fuente de problemas el conflicto árabe-israelí para todo el mundo. Es decir, nuestro mundo, los grandes actores de nuestro mundo nacen en la Primera Guerra Mundial. Entonces me estás diciendo, Ali Calatayud, me preocupa más todavía, y este es el final de ayer a hoy. Sí. El mundo que conocemos ahora, la Europa que conocemos ahora, es lo que ha quedado, lo que nos hemos llevado, lo que hemos heredado de una Primera Guerra Mundial. República Checa, Hungría, Polonia, son países importantes. Italia, en cierta medida, la Alemania actual, nacen, la Rusia actual desarrollada, que no es aquella del zar, justamente nacen en la Primera Guerra Mundial. Se puede decir, como decía al final del vídeo el locutor, que nuestros tiempos son hijos de la Gran Guerra, son hijos de la Primera Guerra Mundial. Y, pues bueno, ¿cuál es el mejor momento para decirlo que en pleno centenario, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial? Han pasado 100 años, el locutor del vídeo era Jaime Barrientos, que le ha puesto todo el cariño a la narración. Rápidamente, Ali Calatayud, ya para finalizar, porque estamos sin tiempo. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial, ¿la ves? Estamos inmersos. Bueno, a ver, no adivino el futuro, pero sí sé que no tenemos una bola, pero según tu percepción. Sí que veo similitudes con la primera y con la segunda. Un liberalismo exacerbado, una crisis económica de la que hay que salir, una tensión como la que fue la paz armada antes de la Primera Guerra Mundial, una tensión muy fuerte entre Estados Unidos, Rusia y China, además a tres bandas. Quiero creer que no, pero la verdad, la pinta tiene que en 60 años se nos ha olvidado lo que fue la segunda y en 100 se nos ha olvidado lo que fue la primera y podemos cometer el error de tropezar no por segunda, sino por la tercera vez en la misma piedra. No es un buen amigo el olvido, nunca es un buen amigo, porque te hace ver cosas que no son. Ali Calatayud, gracias por estar aquí, periodista y humanista. Y bonita corbata. Ali, hasta la próxima. Gracias. Un placer. Encantado de verte. Como a todos ustedes, señoras y señores, nos vamos de ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión. ¿Cómo lo ha contado Ali Calatayud, nuestro invitado en el día de hoy, la Primera Guerra Mundial? Hemos estado incluso en la trinchera. Sí que lo que acabo de decir ahora es una locura porque no hemos sufrido lo que sufrió esa gente, pero durante un rato hemos sufrido el frío en los pies y teníamos la sensación de que no teníamos unos calcetines para podernos cambiar. Ha estado muy bien este de ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión, que hoy hacía referencia a la Primera Guerra Mundial.